Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Hola, soy José María Alfaya y esto es Mundo Obrero Radio y su programa Rebeldes con Causa. Como siempre, señalamos que esta es una radio para la mayoría social y empezamos saludando a nuestra compañera de locución, Magdalena Martínez Bode. Hola Alfaya, como siempre encantada de estar aquí contigo, saludarte y saludar también al resto de compañeros y compañeras que hacen posible este programa. Ellas y ellos son Anabel Segado, Maite Molina, Benito Raval, Joaquín Sánchez, Roberto López, David Ramírez y Ginés Fernández, nuestro director. Y también queremos saludar muy especialmente a aquellas personas que nos ofrecen sus donativos para continuar funcionando con este proyecto de radio para una inmensa mayoría social. Los que deseen colaborar, juntarse con nosotros en este proyecto, pueden entrar en nuestra página web mundoobreradio.es, donde se indica perfectamente la manera de colaborar económicamente con este proyecto. Estás escuchando Rebeldes con Causa. Siente el pulso de las calles en mundoobreradio.es. Los pensionistas siguen ocupando la calle porque el gobierno no les ha convencido con su pacto con el Partido Nacionalista Vasco. Las lapidarias declaraciones del ministro de Economía, Román Escolano, al diario El País, han venido a confirmar los argumentos de nuestros mayores. Lo que dice el pacto con el PNV es que hay un compromiso puntual, extraordinario, para subir las pensiones durante 2018 y 2019, no una vinculación de las pensiones al IPC. Por tanto, las pensiones no subirán conforme lo hagan los precios, sino que lo harán, entre otras variables, en función del llamado factor de sostenibilidad, que vincula la subida de las mismas a la esperanza de vida. Mientras tanto, el agua, la luz, los alimentos, por citar algunos, seguirán subiendo y los bolsillos de nuestros mayores menguando. Pero el verdadero problema reside más allá de nuestras fronteras. La Unión Europea respalda la reforma de las pensiones que aprobó el gobierno del Partido Popular en el año 2013 y que, como hemos dicho, vincula la prestación por jubilación a la esperanza de vida a partir de 2019. Por si fuera poco, a partir de ese mismo año, la Unión Europea podrá impedir por ley subidas a las pensiones cuando se exceda la regla de gasto fijada para nuestro país en el 2,2%. Dado que la economía parece ser la razón que empuja sin remedio al Ejecutivo de Rajoy a maltratar a sus ciudadanos y ciudadanas, hoy hablaremos con Eduardo Garzón, economista y del Consejo Científico de ATAC España. Bienvenido, Eduardo. Como sabes, los y las pensionistas se están movilizando en defensa de sus pensiones. El Ministerio de Economía envió hace poco el programa de estabilidad para 2018-2021 a la Comisión Europea, en el que se comunica la previsión de subir las pensiones un 1,6% este año y un 1,5% en 2019. Algunos lo han interpretado como una mejora sustancial, pero ya sabemos por el ministro de Economía que éstas no se vincularán al IPC. ¿Qué ocurrirá con las pensiones si no están sujetas al índice de precios al consumo? Bueno, pues evidentemente yo creo que todo el mundo tiene muy claro que si las pensiones no aumentan al mismo ritmo, al menos que lo hacen los precios, pues evidentemente aquellos que están recibiendo una pensión ven deteriorarse su capacidad adquisitiva. Porque si los precios de los productos aumentan más rápido que lo que hace la pensión, pues evidentemente uno
acaba siendo más pobre, ¿no? Esto es un problema porque aunque hemos visto que el gobierno que ha llegado a un pacto, al parecer, con el PNV para incrementar las pensiones al ritmo del IPC, solo lo van a hacer en el año 2018 y 2019. O sea, las declaraciones han sido muy claras, las del ministro de Economía, dejando entrever y dejando de forma muy tajante que esto ha sido solo una solución puntual, además claramente orientado hacia las elecciones que vamos a tener el próximo año, ¿no? Porque no tienen ningún tipo de intención ni de voluntad por incrementar las pensiones al mismo ritmo del IPC más allá del año 2019 y por lo tanto estamos viendo que va a ser un problema porque la capacidad adquisitiva de los pensionistas va a verse deteriorada muy profundamente. El gobierno de Rajoy traslada una imagen positiva insinuando que los recortes en gasto e inversión pública han terminado. Pero el mensaje que envía a Europa para cumplir con los objetivos de déficit y deuda pública contiene previsiones muy preocupantes en cuanto al gasto público. ¿Qué trampa contiene este supuesto programa de estabilidad? De hecho, eso es una de las mayores barbaridades que se han redactado nunca en una ley, porque vincular la cantidad que se va a cobrar en una pensión a un indicador que tiene muchas dolencias y muchos fallos de cálculo, como es el de la esperanza de vida, y que ni siquiera nos está diciendo pues cuántos años vamos a vivir, sino que es un promedio del número de años que de media la gente vive, sin tener en cuenta ni siquiera sus características de salud, sus condiciones de salud, su situación particular, es una barbaridad, porque no tiene además ningún tipo de sentido. De hecho, vemos que el deterioro en el nivel de la pensión puede llegar a ser casi un 0,5% cada año, lo cual podría llevarnos a un deterioro de la capacidad adquisitiva bastante importante, que se sumaría además a toda esa pérdida que tiene que ver con la no revalorización de las pensiones al ritmo del IPC, ¿no? Y por lo tanto vemos aquí de nuevo un nuevo intento y una nueva fórmula que antepone la economía antes que la salud y las condiciones materiales de la gente, con lo cual es una barbaridad en términos sociales y también en términos económicos. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones asegura que el propósito del Ejecutivo es reducir las pensiones públicas hasta empobrecerlas, para favorecer el negocio de los planes de pensiones privados. ¿Llevan razón nuestros yayos? Sí, está claro. Esa estrategia, de hecho, no es nueva. O sea, la venimos conociendo al menos desde los años 80 del siglo pasado, en el que veíamos multitud de documentos y de informes financiados, sobre todo por entidades bancarias, que lo que hacían era cocinar una serie de conclusiones, independientemente del proceso metodológico que se utilizara. Las conclusiones eran siempre las mismas. Era en el año 2000 o en el año 2003 va a haber déficit en la seguridad social, así que ir pensando, gente mortal, en ir ahorrando o en ir apartando un poco de tus ahorros para complementar la pensión pública, ¿no? Esto es ni más ni menos que una estrategia que se mostró claramente errónea, en el sentido en el que no acertaron ninguna de esas predicciones. Llegó el año 2000, llegó el año 2003, con los ejemplos que estaba poniendo, y no solo no había déficit en la seguridad social, sino que había unas cantidades de excedentes bastante importantes, y lo que veíamos era una estrategia muy burda para meter miedo a la gente, para que el gobierno también se viera presionado para privatizar, aunque sea parcialmente, el sistema público de pensiones, para otorgar beneficios fiscales a las personas que contraten planes de pensiones privados, que esto ocurrió ya hace tiempo, y hoy día lo que ocurre es que perdemos unos 2.000 millones de euros de dinero público cada año, como decía, simplemente por bonificar la contratación de planes de pensiones privados. Es decir, que estamos perdonando 2.000 millones de euros cada año a aquella gente que está, al fin y al cabo, contratando planes de pensiones privados. O sea, es una absoluta locura, porque desde lo público se está fomentando lo privado. Y desde luego este tipo de mensajes, este tipo de reformas, lo que hacen es fortalecer pues la línea discursiva que es con la que se pretende convencer a la gente para que pasen a contratar planes de pensiones privados. Pero hay que decirlo muy claro, eso es una absoluta estafa, un absoluto timo,
porque vemos que de la inmensa mayoría de los fondos privados de pensiones que existen en nuestro país no tiene una rentabilidad importante. De hecho, es equiparable a la que se podrá conseguir pues invirtiendo en bolsa o comprando bonos públicos, y además hay también una buena parte en la que no solo no es rentable, sino que también se pierde dinero. Hay unos 55 fondos de unos 313 que han tenido una duración de más de 15 años de vida, que han perdido dinero. Es decir, gente que si no ha sacado ya ese dinero que invirtieron, lo va a sacar dentro de poco, va a ver que va a tener menos capacidad económica que con la que empezaron cuando invirtieron en ese fondo. Por lo tanto, hay que dejarlo muy claro, es una estrategia que tiene muy claro su objetivo, es meterle mano a esa enorme tarta, ese enorme pastel que suponen las pensiones públicas, para que las entidades financieras puedan hacer negocio, que es, como siempre, lo que están buscando. El gobierno está favoreciendo que la empresa privada juegue y mercantilice las necesidades humanas. Vamos. Así es, desgraciadamente. Bueno, pues te agradecemos mucho que nos confirmes esta mala noticia, pero nunca dejaremos de tratar de explicar lo que está ocurriendo para que las personas, los ciudadanos, sepan a qué se enfrentan y no piensen que esto es un castigo que desciende del cielo. Uh-huh. Pues nada, te agradecemos enormemente tu tiempo y gracias a vosotros, de verdad, un placer. Pues muchas gracias, un abrazo y hasta pronto. Hasta luego. Llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia. Puedes colaborar a través de nuestra página web mundoobreradio.es. Recordamos a nuestros escuchantes que los y las pensionistas saldrán el próximo día 25 de mayo desde la conciencia de que las movilizaciones que desde hace tiempo se suceden en multitud de ciudades españolas están obligando al gobierno a variar sus planes. Ahora, más que nunca, es necesario impulsar y apoyar estas movilizaciones a beneficio de las clases populares. Entre las principales reivindicaciones está que se aproveche el trámite de los presupuestos del Estado para rectificar y derogar las lesivas reformas efectuadas en 2011 y 2013, para devolver así los derechos perdidos y garantizar el futuro de los pensionistas de hoy y de mañana. La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones recuerda el artículo 50 de la Constitución que dice: los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. A continuación, Mundo Obrero Radio os hace partícipes de unas voces de mujeres que siempre se estuvieron amenazadas por el silencio impuesto por el malvado sistema heteropatriarcal. Son las hijas de Calenda, las historias de mujeres que debemos guardar en nuestra memoria. Hijas de Calenda. Bienvenidas a Hijas de Calenda. Empezamos contando que el 1 de mayo de 1890, Virginia Bolten, militante anarquista, sindicalista y feminista argentina, encabezó la primera manifestación en la ciudad de Rosario llevando una bandera con una consigna: 1 de mayo, fraternidad universal. Los trabajadores de Rosario cumplimos las disposiciones del Comité Obrero Internacional de París. Fue la primera mujer oradora en una manifestación obrera y tras su discurso fue detenida por alterar el orden social. Seguimos con María Guerra Micó, que falleció el 4 de mayo de 2010 en Francia, donde vivía desde el exilio. Fue miembro del Socorro Rojo y secretaria de Matilde Landa, destacada militante del PC. Ambas compartieron sumario, pero gracias al testimonio de Matilde, María salió sin cargos tras pasar 9 meses en los calabozos de la Puerta del Sol. Reseñamos a María ante la falta de ética periodística de los medios de comunicación,
porque cuando María murió, su familia pagó una esquela, pero el grupo Prisa y El País se negaron a publicarla por contener las palabras torturado, desaparecido y fusilado, referidas a 6 familiares suyos desaparecidos, fusilados y torturados por la represión franquista. Con su recuerdo, reclamamos a los medios que ser demócrata es ser antifascista. Hablamos ahora de Mary Gus, más conocida como Olimpia de Gus, que nació un 7 de mayo de 1748, escritora, feminista, política francesa y autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer de 1791, un manifiesto de 17 artículos en el que reivindicó la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En él exigió el derecho al divorcio, centros de acogida para mujeres, mismos derechos en el matrimonio o aspirar a cargos de magistratura. Acabó guillotinada por sus escritos, entre ellos por proponer impuestos sobre los artículos de lujo a los más ricos y por criticar a Robespierre. El 12 de mayo de 1921 murió Emilia Pardo Bazán, escritora gallega, precursora de los derechos de las mujeres. Su marido le dio a elegir entre él o la literatura, y ella se separó. Por dedicarse a la escritura la llamaron puta, gorda, fea y marimacho. Sobre la violencia machista, Emilia incluyó en uno de sus artículos a finales del siglo XIX el término mujercidios, hoy feminicidios. También habló del acoso sexual en la calle, calificándolo de machismo estructural, diciendo que ellas eran mujeres, seres humanos, que transitan por una calle y que tienen pleno, absoluto derecho a no ser molestados, a cruzar como los demás transeúntes, libremente y tranquilamente. La barbarie primitiva, intacta en lo que se refiere a la mujer, es la única causa de este acosón feroz, inhumano, que todos los diarios reprueban en términos de energía, pero ninguno se da cuenta del origen de semejante fenómeno, del espíritu general a que responde. Por último, felicitar a la filósofa feminista Celia Amorós, teórica del llamado feminismo de la igualdad, que acaba de cumplir 74 años y que en 2008, y con ello terminamos, señaló que el feminismo es un test de la democracia. El discurso feminista, en la actualidad, tiene un cometido muy importante: clarificar qué sea la democracia. Tiene que disponer de toda una batería de preguntas para pasar un test de democracia a todo tipo de regímenes. El feminismo y la democracia nacieron de un mismo parto, y ahora que la democracia se encuentra en una situación tan difícil, en algunos ámbitos por la intransigencia y en otros por la indiferencia, la posición de las mujeres es el test definitivo de la democracia. Mira, guapetón, si sigues así, hablando machista, te lavo boca con jabón. Ya estoy harta, mira que dicen que es todo una invención. El lenguaje representa el lenguaje, construye y así lo construyo yo. Oh, decidimos todas, o el chulo va para el río, sexual liberación. Y si te aburre, no es un coñazo, lo mío no es nada aburrido. Hermano masculino, bueno, femenino, malo. Vamos guerreras que esto está amañado. Y encima dicen, es tontería, pues a mí me limita la vida. Pegas como una niña, chillas como una cría. Escuchamos a Emi Raab y su tema Nos muerden las cadenas para presentar a nuestra compañera Anabel Segado, quien analiza para Mundo Obrero Radio la sentencia sobre la violación múltiple ocurrida en los Sanfermines por el grupo conocido como La Manada. Son ellos los que hacen las leyes y también quienes las interpretan. Una violación cada 8 horas. La satisfacción del deseo sexual como un derecho de ellos y las consiguientes obligaciones para nosotras. El miedo que tenemos las mujeres es real. Somos socializadas en el miedo a la violación porque existe la cultura de la violación. Hombres como depredadores sexuales y nosotras sabiendo que parte de la sociedad no nos va a creer. Se hacían llamar La Manada. Salían juntos de caza. Salían a violar y salían preparados, conscientes de que iban a violentar y a intimidar, organizados para delinquir. 5 tipos eyaculan dentro de ti su indeseado semen, con abuso de poder. Te usan como si no fueras una persona. Te dejan rota por dentro y desamparada por fuera. Pero dicen que no es violencia ni intimidación. Y solo tengo una pregunta, señorías. ¿A ustedes qué les intimida? ¿Qué quiebra su voluntad? ¿Qué les deja en shock? ¿Qué atenta contra su dignidad? ¿Qué les produce daño o dolor? Necesitamos saberlo. Y hemos encontrado algunas respuestas. Ustedes, Poder Judicial, son uno de los pilares de esta sociedad en la que existe una violencia estructural contra la mujer. Una sociedad que protege más y mejor las cosas, más y mejor la propiedad privada
que a los seres humanos, que propicia la idea de la responsabilidad de la víctima a la hora de protegerse de la violación y distrae el foco del verdadero agresor, porque ustedes saben que para seguir siendo pilar de esta sociedad necesitan que sigamos viviendo con miedo. Pero somos valientes porque queremos ser libres para dejar de ser valientes. Señor juez, ¿y si a usted le drogan para robarle? ¿Y si le rodean entre 5 en un callejón? ¿Y si a usted le graban cómo le mean en la cara? ¿O si le piden que se lo beba? El meado de los 5. Y usted lo hace. ¿Diría que le han violentado? ¿Que lo hace intimidado? ¿Y si le piden el móvil después y le dejan allí sin preguntarle, o incluso preguntándole con una sonrisa amable si necesita toallitas para limpiarse o ropa seca para cambiarse, diría que han pisoteado su dignidad de ser humano? Pues dé gracias, señor juez, señora jueza, que no tendrá que esperar a que escribamos más de 300 folios con abundante contenido pornófilo, que no tendrá que resistirse hasta ser objetivamente fiambre, que no tendrá que pasar por un nuevo proceso de revictimización y violentación para que sepamos quiénes son los agresores y a quién se juzga. En el primer trimestre de 2018, los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 13% y las violaciones un 28%. Hasta 1963, el Código Penal toleraba que el marido asesinase a su esposa en caso de adulterio. Señorías, señor juez, señora jueza, cambien de gafas, de lecturas y de cintas pornográficas. Nos va la vida en ello. Los trabajadores del centro logístico de H&M en Torrejón de Ardoz, que abastece a las tiendas de Portugal y España, se han declarado en huelga por vez primera en muchos años de actividad entre el 30 de abril y el 3 de mayo. Los motivos de esta huelga abarcan el impago de los atrasos correspondientes a los años 2016 y 2017, el no reconocimiento de ciertas categorías profesionales que hace que los trabajadores queden sin cobertura y atención médica. Y es que las tareas de logística no se reconocen en el convenio de comercio, que es el que la empresa quiso aplicar a sus trabajadores. Entre los que el 90% son mujeres mayores de 40 años que padecen discriminación salarial de género, aunque los hombres tampoco estén muy bien pagados. En fin, que queremos saber qué ha pasado con la huelga, cómo van las negociaciones con la empresa después de esta presión ejercida con un apoyo total de la plantilla. Y para eso hemos contactado con el comité de empresa. Y con su representante, Santiago Salza. Los motivos de huelga, aparte de los atrasos, era el acercamiento de una fecha de reunión para tratar una plataforma de negociación, ¿vale? Porque esa plataforma todavía no se ha negociado. Ajá. ¿Vale? Estáis empezando a negociar ahora, por lo visto, ¿no? Es lo que se empieza a negociar ahora, ¿vale? Y el pago de los atrasos ya está efectuado. Bueno, o sea que la huelga en cierta forma ha sido un éxito. Bueno, la huelga, los atrasos, o sea, los atrasos se ha puesto fecha ya de pago, o sea que sí ha servido para eso precisamente. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es trabajar activamente para mantener el diálogo abierto con la empresa y llevar estas negociaciones a buen puerto. Esa plataforma que se ha presentado conjuntamente, pues que tenga un éxito. Y digamos que el espíritu de lucha de la plantilla ha salido reforzado de esta experiencia. El espíritu de lucha de la plantilla. Porque ha sido la primera vez que se ha hecho una huelga en ese centro, según tenemos entendido, ¿no? Es la primera vez que se hace una huelga es la primera vez que se hace una huelga. La verdad que la plantilla ha estado unida en ese sentido. Creo que la unidad dentro del comité de empresa hace también que la plantilla permanezca unida en la lucha. Bien, y entonces, ¿y el futuro de las negociaciones cómo lo veis? Pues a día de hoy yo creo que
manteniendo el diálogo con la empresa y reforzando ese diálogo podemos llegar a un buen acuerdo. Muy bien. Pues nada, entonces lo que deseamos es que efectivamente la plantilla permanezca unida en torno a su comité y que el comité demuestre también de unidad, como acaban de señalar, y que ojalá que vuestras reivindicaciones se vayan cumpliendo una por una y que lo podamos celebrar y que tú lo puedas contar para Mundo Obrero Radio. De acuerdo. Pues nada, mucha suerte y enhorabuena por la parte de avances que estáis consiguiendo y hasta muy pronto. Pues muchas gracias. En Mundo Obrero Radio queremos escuchar a quienes nos escuchan. Queremos ser un proyecto que sirva de altavoz para la mayoría social. Te ofrecemos las ondas para que denuncies la injusticia, para que nos cuentes los problemas de tu barrio o municipio. Abrimos un rincón desde el que nuestra audiencia puede ser escuchada. Envíanos un audio que no supere los 30 segundos por WhatsApp o Telegram al número de teléfono 630 199 371 y expresa tu protesta. Haznos saber cuáles son tus demandas y comparte las ondas con Mundo Obrero Radio. Mundo Obrero Radio. Siempre lanzando nuestras palabras, como Benito Raval. Palabras contra el muro. Odiado especulador. Tanto usted como yo sabemos que mi pueblo, Águilas, en Murcia, aparte de mil encantos, una población alegre y un clima envidiable, tiene en su territorio una joya de gran valor, deseada y maltratada por usted desde hace años, el Parque Regional de Cabo Cope Calnegre. Son 17 kilómetros de playas vírgenes, dunas fósiles y sierras de flora y fauna protegidas, muchas de ellas en peligro de extinción, y además una zona de especial protección arqueológica, recuerdo de las innumerables culturas que han dejado aquí su huella. En fin, lo dicho, una de las últimas joyas vírgenes que permanecen en el Mediterráneo, que para usted no es sino terreno rellenable de cemento y para mí patrimonio de la humanidad. Su primer intento fue el proyecto de construir una central nuclear allá por los primeros 70. La conseguimos parar. Luego, con la ayuda de sus compinches, Iberdrola, Bankia, La Cucha, etc., intentó construir el Cancún europeo, una atrocidad urbanística bajo el nombre de Marina de Cope. Pero también la conseguimos parar. Y ahora su empeño quiero decir destructor, se nos viene encima de nuevo bajo la forma de varios campings de lujo. El dinero, su avaricia, no tiene límites, ya lo sabemos. Pero también quiero que sepa que con nuestra lucha conseguiremos evitar este nuevo desmán, por medio de la ley, o si no, ya veremos. Sí, es una amenaza. Queda usted advertido. Esto es la murga, los currelantes, que respetable buenamente va a explicar el mecanismo, tira pa'lante, de la manera más bonita, popular. Saca ver paro y haya trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Pan y alegría nunca nos falten, que vuelvan pronto los emigrantes, haya cultura, prosperidad. Con la canción La murga de los currelantes de Carlos Cano vamos a tratar la situación del empleo en nuestro país. La montaña rusa del desempleo sigue castigando a jóvenes y personas en paro de larga duración, según Lola Santillana, secretaria confederal de Empleo y Cualificación Profesional de Comisiones Obreras. La montaña rusa del desempleo sigue castigando a jóvenes y a personas en desempleo de larga duración. Los datos que hemos conocido en el mes de abril muestran cómo, además, las nuevas formas de precariedad laboral se han metido en nuestro mercado de trabajo y están haciendo que las condiciones laborales vayan en picado. Santillana advierte que las nuevas formas de precariedad laboral, la falta de actuación del gobierno y patronal, provocan que los datos del paro registrado en abril, a pesar de no ser malos, nos sitúan en peor lugar que hace un año. Para la responsable de empleo de Comisiones Obreras, Lola Santillana, se ralentiza el descenso del paro y el aumento de la ocupación. Para ella, la montaña rusa del desempleo sigue castigando a jóvenes y personas en paro de larga duración.
por lo que insta al Gobierno a convocar a los interlocutores sociales en la mesa de empleo y a impulsar las medidas destinadas para jóvenes en paro, entre las que se encuentra la regulación de las prácticas no laborales y las becas. Se mantiene la alta feminización del paro en España. Hay 1.936.908 mujeres en situación del desempleo, el 58% del total. Pero las mujeres todavía suponen menos de la mitad de la población ocupada. En abril, el paro baja entre las mujeres menos que entre los hombres y también baja menos en términos anuales entre las mujeres. En abril, el paro se redujo, sobre todo entre la población de 25 y más años, y también entre la población menor de 25 años. Según estos mismos datos, la afiliación a la Seguridad Social sube en 176.373 personas, pero el paro registrado solo baja en 86.683, situándose en 3.335.868 personas. En términos de periodos anuales, la bajada del paro es menor y se limita a 24.149 personas el pasado mes de abril. La bajada mensual del paro se concentra, por este orden, en servicios, construcción, agricultura e industria, y solo aumenta en el colectivo que se incorpora al mundo laboral. Para informarnos más sobre la situación del empleo, nuestro director Ginés Fernández ha conversado con Lola Santillana, responsable de empleo de Comisiones Obreras. Para hablar de los temas de empleo o de desempleo, la caracterización de la situación en la que hoy tienen los trabajadores y trabajadoras de este país, tenemos con nosotros a Lola Santillana, que es secretaria confederal de Empleo y Cualificación Profesional de Comisiones Obreras. Muy buenas. Hola, buenos días. Con ella vamos a hablar de las características del empleo o del desempleo que hay en nuestro país, un concepto que se desarrolla en el marco de la información que Comisiones Obreras ha dado sobre nuevas formas de precariedad laboral, los niveles de protección al desempleo en el que hoy disfrutan o no disfrutan las trabajadoras y trabajadores de este país y, por último, las propuestas de Comisiones Obreras. Lola, has caracterizado como montaña rusa la situación del desempleo y que ésta sigue castigando a jóvenes y pensionistas, sobre todo en el paro de larga duración. ¿Cuáles son las características del empleo que se crean en la actualidad? He caracterizado como montaña rusa porque unos meses sube el paro, otras veces baja el paro, y a quien más afecta fundamentalmente es a los colectivos de la juventud y a los parados y paradas desempleadas de larga duración. Además, el empleo que se crea es un empleo absolutamente precario, con unas condiciones laborales muy bajas y que no suponen realmente lo que el Gobierno ha venido denominando creación de empleo. De hecho, lo que hemos venido viendo en los últimos meses es cómo se está produciendo realmente una subida de la tasa de paro y una bajada de la ocupación, es decir, de las personas que están ocupadas. La precariedad tiene muchas facetas. La precariedad laboral, los contratos que se hacen hoy en día están marcados por una fuerte parcialidad que sigue en aumento, parcialidad que además hay que decir que fundamentalmente es en las mujeres donde se les dan los contratos con más parcialidad, una alta rotación en el empleo, es decir, se hacen contratos de semanas, de horas, y muy rara vez de contratos indefinidos. Eso genera una alta rotación y que estos contratos además no provocan una protección posterior. Es decir, están además todos caracterizados por la alta temporalidad de los empleos. Eso es la realidad de lo que hay en lo que se ha venido denominando recuperación de la economía. Denuncias también lo que denominas las nuevas formas de precariedad laboral. ¿Nos puedes desarrollar en qué consisten? Pues se han instalado varias nuevas formas de precariedad laboral. Una tiene que ver y está muy vinculada a la juventud,
porque lo que hemos estado viendo son reforma tras reforma y sobre todo después de la reforma laboral del 2012, como lo que se ha acentuado y ha aumentado considerablemente es que para las personas jóvenes lo que se ofrece son becas, prácticas no laborales o incluso prácticas laborales, pero que no llevan aparejado un contrato, una relación laboral, en lo que hace que las tasas de paro en nuestro país para personas jóvenes sean tan elevadas, cerca del 29%. Pero por otra parte, estas otras nuevas formas que han venido para quedarse tienen que ver y están muy vinculadas a las plataformas digitales. Estamos ya acostumbrados a ver chicos y chicas montando en bicicleta, llevando desde comida hasta cualquier otra cosa que se nos pueda pasar por la cabeza. Esto es lo que son nuevas fórmulas y figuras que realmente lo que esconden es, primero, precariedad y falsos autónomos en la mayoría de los casos, y así lo están demostrando determinadas sentencias, como una de Deliberó del País Valenciano, porque estos chavales están sometidos realmente a lo que les marca una empresa, y en muchos casos lo que hemos venido también llamando la uberización, que son también esconde precariedad porque son falsos autónomos y claramente es la empresa la que les marca cómo tienen hasta que vestir. Por tanto, estamos hablando de condiciones laborales por cuenta ajena absolutamente encubiertas y en precario, porque hay que darse de alta como autónomo y se cobra por los pedidos y los servicios que se hacen. Todo esto teniendo en cuenta que está exento de una falta total de medidas de seguridad y de prevención de riesgos laborales. Estas nuevas fórmulas que se están instalando son las que están precarizando aún más el mercado de trabajo, las condiciones laborales y sobre todo afectando a las personas más jóvenes. El gasto en cobertura de desempleo durante la crisis ha descendido en más de 14.700 millones aproximadamente, y hoy solo el 39% de las personas que perciben protección lo hacen de manera contributiva. ¿Cómo afecta esta situación a las personas y a la economía? Pues esto es una cuestión que absolutamente contradictoria. Se supone, o se debería suponer, que durante la crisis debería aumentar la tasa de cobertura porque hay más personas en desempleo. Tenemos que recordar que las personas hay mucha gente de larga duración, que eso sigue aumentando. El 50% de las personas en desempleo son personas que llevan más de un año en el desempleo, y la baja cobertura que hay significa que estas personas no están cubiertas, es decir, no tienen ningún tipo de ingresos, porque siguen aumentando también los hogares en los que todos los miembros están en paro. Esto lo que significa es que la gente no tiene ingresos, y un asunto que está pasando a este país, y es que está aumentando el empobrecimiento. Está aumentando el empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras, que lo que hemos venido denominando trabajadores y trabajadoras pobres, y por otra parte también de las personas que no reciben ningún ingreso. Ayer mismo conocíamos una estadística de Eurostat de la Unión Europea, en la cual dice que España no supera los 8 indicadores que la Organización de Naciones Unidas dice que son necesarios para tener un trabajo decente y para la productividad. Y entre ellos está la falta de cobertura y la falta de ingresos y el empobrecimiento. Y recordemos además que como las condiciones de las mujeres siempre han sido peores, con contratos a tiempo parcial, sin ningún tipo de protección, una menor cotización a la seguridad social, claramente el rostro de la pobreza en España es femenino. Y ante esta situación, ¿qué propuestas se realizan desde Comisiones Obreras? Pues Comisiones Obreras ha posicionado a la mesa del Ministerio varias propuestas, unas que tienen que ver con la contratación temporal. Creemos desde Comisiones Obreras, estamos convencidos que una de las cuestiones que tiene que afrontar tanto la patronal como el gobierno es la alta temporalidad de los contratos. Estamos hablando de que la contratación temporal es del 91%. Por tanto, nosotros tenemos propuestas, hemos presentado ante la mesa de calidad
del empleo, y entendemos que el Gobierno tiene la obligación, dada la situación en la que estamos, de llamarnos, convocar esa mesa que desde diciembre no se ha vuelto a convocar ni a sentar para hablar de los problemas graves que están pasando la ciudadanía de nuestro país. Y por otra parte, también creemos que es responsabilidad de la patronal sentarnos en una mesa para ver el acuerdo de negociación colectiva, para ver una subida salarial, pero que se dejen la patronal de mirar hacia otro lado y de decir que no a cualquiera de las propuestas que hacemos los sindicatos. Nosotros entendemos, porque así lo dicen también las estadísticas, que en el último año el aumento de excedentes empresariales es notable, es decir, los beneficios que tienen las empresas, y sin embargo eso no está repercutiendo en los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Creemos que tiene que haber un aumento salarial, porque con un aumento salarial eso significa que el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras aumenta, y por tanto el poder también de consumo y de hacer que el circulante beneficie a todos. Entendemos que son claves estas cuestiones que hay que abordar si realmente queremos hablar de una recuperación y no queremos abocar a los trabajadores y trabajadoras a seguir empobreciéndose. Pues muchas gracias, Lola, y esperamos poder contar contigo también en otras ocasiones para que podamos caracterizar lo que se denomina el mundo laboral. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros, y sabéis que estaré encantada en estar aquí de nuevo. Estás escuchando Rebeldes con Causa. Siente el pulso de las calles en mundobreroradio.es. Estamos de estreno en este programa número 19 con la incorporación de un nuevo rebelde con causa, Joaquín Sánchez, más conocido como Joaquín el Cura. Les dejamos con su nueva sección, Éxodo. Dicen los defensores del capitalismo que no hay alternativas a esta sociedad neoliberal y que por tanto tenemos que aceptar la pobreza, la miseria y la exclusión social, y que tenemos que ser sumisos y aprovechar los pocos espacios para la diversión. Sí hay alternativas. De hecho, hay un buen libro que nos habla de ello. Para esta sociedad que pueda cambiar. Si se aplicara la tasa Tobin, que es la aplicación de un impuesto del 0,1% de cada transacción financiera, la eliminación de los paraísos fiscales, la reducción del fraude fiscal y una acción decidida contra la corrupción, que en España nos cuesta al año 40.000 millones de euros, habría dinero para la educación, la sanidad y las políticas sociales. Lo que pasa es que la gente mala y avariciosa no quiere. Ojalá la gente buena se organice y luche. Y hemos llegado al final de nuestro programa 19, con buenas vibraciones, con buenas noticias para la mayoría social.